nuestros hermanos. ¿Ok? Esta es la comunión que tenemos con Dios. En el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando Dios creó al mundo, cuando Dios creó a los animales, había una perfecta comunión entre Dios y el hombre, entre Adán y Eva, entre Adán y Eva y los animales. Había una perfecta comunión. El león andaba con la oveja y no se peleaban. Y no fue comida la oveja. Era una perfecta comunión. Así lo creó Dios, así lo diseñó Dios. Había amor, había entendimiento, había paz, había armonía, había comunión. Dios buscaba lo mejor para el hombre. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, así que lo que hizo, creó a la mujer. Dios me conoce, Dios sabe que necesito tener a mi esposa. Él sabe que tenía lo mejor para mí, en mente de Él para mí. Él quería tener comunión conmigo y por eso Él hizo algo muy lindo para mí. Dios me conoce. Había una perfecta comunión. Dios buscaba lo mejor para el hombre y había una perfecta comunión entre los hombres y los animales, entre los hombres y la creación de Dios. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva pecaron. Adán y Eva no confiaron en Dios y en vez creyeron al diablo y desobedecieron a Dios y tomaron del fruto prohibido del huerto, el único fruto que Dios les había prohibido de que tomaran. Y después de eso, esa comunión entre Dios y el hombre y entre todos se rompió, se destrozó. El resultado fue de que esa perfecta comunión con Dios y con los demás desapareció. Ya no había amor, ya no había comprensión, ya no había amistad, ya no había esa comunión los unos con los otros. El resultado del pecado fue en verdad desastroso. A esto le gustó Dios. Dios quería esa comunión, lo diseñó al hombre para que se comunique con Él, para que hable con Él, para que sea su amigo. ¿Le gustó a Dios que el hombre haya pecado? No, nos dice en la Biblia, en Génesis, que Dios iba por el huerto, andando por el huerto, diciendo, clamando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Buscándole al hombre. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás tú? Porque ya no tenía esa comunión, ese compañerismo con ellos. Dios tuvo que tomar medidas drásticas y tuvo que poner ángeles a la entrada del huerto con espadas para que el hombre no entre al huerto y no tome más de ese árbol de la vida. La situación era triste, pero Dios hizo una promesa. Esa promesa que Él hizo era la promesa de que algún día iba a venir uno que era nacido de mujer, que heriría a la serpiente o al diablo, pero en torno a la serpiente o el diablo le mordería en el talón y eso sería la consecuencia. Pero eso no era el único modo en que esa comunión se podría restaurar. ¿Qué pasa cuando nos muerde una serpiente? ¿Qué pasa a la persona cuando les muerde una serpiente o cuando pica la serpiente? No sé si es morder o picar, no sé qué es, pero ¿qué pasa cuando muerde la serpiente? Se muere. Una persona muere por el veneno de la serpiente. ¿Quién murió en lugar de nuestros pecados? ¿Quién en lugar nuestro por nuestros pecados? Jesucristo. Jesucristo nació de mujer. Él es el que pagó el precio por el pecado, el que sufrió en nuestro lugar. Y lo hizo esto para que nosotros podamos restaurar nuestra comunión con Dios. Porque así Dios lo diseñó, quería tener comunión con nosotros. Como la luz no puede tener comunión con las tinieblas, no pueden estar juntos, como Dios es luz, Dios utilizó a su Hijo, quien es Dios, para que nosotros podamos tener comunión con Él, para restaurar esa comunión, para reconciliarnos con Dios. Leamos otra vez 1 Juan 1, versículo 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está diciendo que yo lo he visto a Jesús sufrir, yo lo he visto a Jesús venir a este mundo. Él tuvo el privilegio de ver a Jesús porque él era uno de sus discípulos. Él sabía que esto era grande, él sabía que Dios había venido a este mundo para ese propósito de restablecer esa comunión. El apóstol Juan le había escuchado a Jesús, le había abrazado, había vivido con él, había andado de pueblo a pueblo con él, se había reído con él, se había llorado con él, había compartido comida hebrea con él. Así que él estaba personalmente con Jesús y él le había amado a Jesús. Ellos sabían, los discípulos sabían que esto era tremendo, que esta comunión, esto era muy importante para él. Ustedes saben cómo es, parece que el apóstol Juan está diciendo, yo lo he visto, créanme, lo he visto con mis propios ojos. Cuando nosotros estamos en un evento, hemos ido a una cosa que es grande, que es bien interesante o bien bonita, pero le estamos contando a otra persona lo que ha sucedido, no le podemos decir nuestros sentimientos porque ellos no han estado ahí, no han experimentado lo que hemos experimentado. Les podemos pasar contando ese evento, pero no es lo mismo, no lo han pasado, no lo han experimentado, así que no es lo mismo. Así que Juan les está diciendo como si yo estaba ahí. Yo vi a mi amigo colgado de la cruz. Yo lo vi cuando le tiraron la lanza al costado. Quiero leer en Juan 19, si puedes poner, Natán, eso en la pantalla. Juan 19, versículo 31 al 35. Esto es interesante leer. Y esto es el apóstol Juan, el discípulo Juan, hablando acerca de Jesús. Él estaba ahí, él está escribiendo lo que le estaba sucediendo. Dice así: entonces los judíos, por cuanto eran la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. No se podía dejar a cuerpos colgados en una cruz, era tradición, religión, no se podía dejarlos en la cruz durante la Pascua. Así que vieron a los cuerpos, rogaron a Pilato, quien se encargaba de la muerte de estas tres personas, incluyendo a Jesús. Rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Juan está hablando acá. Yo lo vi y doy testimonio, y mi testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Cuando regresamos a 1 de Juan 1, y nos está diciendo ahí que lo que yo he visto con mis propios ojos, se los estoy diciendo para que me puedan creer. Dios hizo esto para que ustedes puedan tener comunión con Dios el Padre. ¿Cuál es la paga del pecado? Como para repasar un poco, la paga del pecado es muerte. Jesús había pecado al morir en la cruz. ¿Él había pecado? Él no había pecado. Los que estaban con él dijeron que no se halló engaño en su boca. Los que le mataron dijeron que no se merecía la muerte porque era inocente. Era perfecto, era santo, era puro. Jesús murió para que nosotros podamos tener comunión con él.